Un cordial saludo para todas y todos. Me presento, mi nombre es Eduardo Antonio Castro Nemocón, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy reunido el día de hoy con Marlon Chávez y Diego Felipe Castro, miembros del colectivo Sinergia Popular. Esta es una organización social que tiene asiento en el barrio El Dorado centro-oriental de la localidad Tercera Santa Fe. La intención es adelantar una entrevista que nos permita desde otra perspectiva analizar la problemática socioambiental que hace referencia a la falta de vivienda digna en Bogotá. En ese sentido, quisiera formularles, Marlon y Diego, la primera pregunta que hace referencia a qué saben acerca de la problemática socioambiental. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Me presento, yo soy Marlon Chávez, soy habitante del barrio El Dorado aproximadamente hace 26 años y para responder a la problemática socioambiental que Antonio nos presenta, me gustaría hacer como una contextualización muy breve y me gustaría decir frente a eso que este predio comenzó a ser la gente a partir de una necesidad de vivienda por una ausencia de vivienda digna o de vivienda propia. La gente por los años 2014-2015 comienza a asentarse ilegalmente, entre comillas, en este predio y me gustaría dar como esa referencia como para tener ese dato. Ya en cuanto al problema socioambiental, hay varias referencias y varias visiones. Uno, la falta de garantías o la falta de una vivienda digna, acceso a una vivienda digna. Por otro lado, también es necesario mencionar el riesgo eminente en el que viven las personas que han habitado ese lugar, ya que pues el lugar se caracteriza por ser un lugar de alto riesgo, porque es una montaña con una pendiente alta y hay toda una serie de problemáticas derivadas como delincuencia, seguridad, falta de acceso a los servicios públicos como luz, agua, alcantarillado, etcétera, etcétera, y todo lo que eso deriva ahí desde esas problemáticas ahí mencionadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Castro, miembro pues del colectivo Sinergia Popular, una organización que trabaja en el barrio. Desde ahí digamos que hemos considerado estas afectaciones en nuestro territorio y digamos que reconocemos que hacen parte de unas dinámicas globales pues que responden a una carencia, a una falta de garantías que digamos deben garantizar pues a nosotros como habitantes de los territorios, ¿sí? Entonces digamos que hemos reconocido que habitarse o digamos asentarse en estos lugares no representa digamos una condición, una negligencia por querer estar en los lugares, sino más bien es una acción que responde a una necesidad pues concreta, que es buscar un lugar en donde estar, ¿sí? En donde habitar. Entonces digamos que también se nota pues además de esto las implicaciones que conllevan pues ese tipo de asentamientos, ¿no? Digamos la falta de condiciones dignas de viviendas y digamos garantizarles unos mínimos de servicios y pues como todos estos recursos que son indispensables para el desarrollo de la vida digna, ¿sí? Entonces digamos que nosotros hemos identificado muchos como estos factores y en función de ello pues hemos tratado de mirar cómo mitigar o hacer acciones con esta población para poder solventar digamos de alguna manera o brindarles otro panorama ante estas necesidades. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ahora, digamos que con ese contexto yo quisiera preguntarles cuál es la percepción que tienen ustedes frente a esta problemática socioambiental en particular. Bueno, entonces ya con ese contexto, muchachos, la segunda pregunta que quiero plantearles es cuál es la percepción que tienen ustedes como organización frente a este problema o a esta problemática socioambiental en concreto. Bueno, digamos que con el contexto previo que habíamos dado Diego y mi persona, hay la percepción que frente a esta situación o frente a esta problemática es una percepción, digamos, crítica, ya que hay que mirarlo desde una mirada amplia, desde diferentes ángulos, ya que por un lado, como mencionábamos antes, las personas que llegan allí llegan por una necesidad concreta, pero digamos que en la ocupación legal o ilegal de este lugar, que no es la problemática que nos acontece, generó
una serie de fracturas o una serie de problemáticas que han derivado diferentes problemas para ese lugar en concreto, pero para el resto de barrio. Para mencionar algunas, problemas o alzas de problemas con la seguridad, una creación de fronteras invisibles que han generado que las personas rompan como la tranquilidad, rompan con su seguridad tanto mental como social y diferentes afectaciones en términos culturales. Ya no hablamos de un solo barrio, sino ya la división de dos barrios, y eso se puede decir que marca significativamente diferentes ángulos. Entonces por eso digo yo que es una mirada crítica, lo digo como habitante del barrio Dorado, pero también como participante de los procesos sociales y comunitarios del sector. Entonces, sí, digamos que al respecto, pues es eso, ¿no? Es como entender que existen, digamos, factores que nos aquejan y que pues aquejan a esos habitantes que también viven en su territorio, y eso generan pues muchas, digamos, afectaciones no solo con estas personas, sino con nosotros mismos, ¿sí? Digamos, es entender las transformaciones que ha tenido el paisaje, la afectación al uso del suelo, digamos, la falta de, digamos, la actividad humana que pues hacemos todos cada día en el cotidiano y en el diario vivir, requiere de muchos elementos pues del medio ambiente, ¿no? Como esa interrelación que tenemos. Entonces, asimismo, digamos, el habitar por necesidad ciertos terrenos o llegar a habitar ciertos espacios implican pues unas transformaciones que a su vez generan afectaciones no solo al ambiente, sino pues también a la actividad humana misma. En ese sentido, pues considero que es muy, digamos, necesario, pues hace falta mucha atención, ¿sí? Como garantizar, digamos, el funcionamiento pleno de las instituciones que brinden como esas oportunidades, como esa atención para que pues las condiciones pues cambien un poco, ¿sí? Entonces la mirada es un poco crítica ante digamos, la negligencia estatal, por así decirlo, y pues digamos también un poco esperanzadora, porque a pesar de todo la gente se mueve por hacer y por darle como ese trasfondo a su hábitat, ¿no? A querer pues estar en los lugares y darse como esas formas, encontrar esos mecanismos para pues convivir con el espacio mismo. Entonces sí, pues es un poco triste el panorama, pero pues a su vez también un poco alentador saber qué hay dónde y qué hacer, ¿sí? Ahí para complementar y finalizar la pregunta, lo que decía mi compañero Diego y complementando un poco lo que yo decía anteriormente, es que las instituciones no han jugado o no se han tomado un papel conjunto interinstitucional para atender esta problemática. Y eso ha derivado que estas personas no gocen de una garantía plena de derechos. Entonces, no sé si me adelanto, Antonio, a otra pregunta, está bien. Que quienes se han organizado son las personas mismas y las organizaciones del sector para buscar alternativas de solucionar o garantizar los derechos que las instituciones, por problemas como de seguridad, pero también los problemas que mencionaba ahora de esas barreras invisibles que las instituciones también identifican y no llegan a esos lugares, han hecho que se dejen un poco olvidadas, aunque eso suene de pronto brusco. Pero entonces, retomando y concretando, son las organizaciones y las personas mismas quienes han identificado esa problemática real que está y quienes se han organizado en pro de mirar y buscar formas de solucionar o contrarrestar eso. Bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes decían ahora, Marlon y Diego, quisiera preguntarles cuáles fueron esos motivos que los inspiraron a ustedes para realizar o intentar desarrollar actividades frente a esta problemática socioambiental. Bueno, ahí para responder concretamente, por mi lado, me gustaría decir que Sinergia Popular es hija de diferentes procesos aquí en el barrio o en la parte alta de la localidad de Santa Fe. Entonces, Sinergia Popular es hija de diferentes aprendizajes y procesos. Hablo por mi persona, pero también inclusive me atrevería a hablar en nombre de mi compañero Diego. Entonces, el colectivo Sinergia Popular nace a partir de la identificación de diferentes problemas con los que ha contado el barrio. Uno, por un lado, el problema socioambiental, que es el problema que hemos estado hablando, pero por otro lado, a partir de esos problemas de violencia, de seguridad, de afectación del tejido social y demás, nosotros somos una organización juvenil que nos reunimos para hablar básicamente
básicamente de la construcción de barrio a partir de dos enfoques, lo ambiental y la construcción de paz territorial. Entonces, bajo esos dos elementos nos hemos venido juntando diferentes jóvenes del barrio y hemos tratado de identificar problemáticas, pero dar un siguiente paso, y es identificar estas problemáticas, cómo trabajamos en pro de esas problemáticas y en pro de nuestro barrio y la construcción del tejido social para tratar de minimizar o tratar de construir alguna alternativa a esas problemáticas. Entonces así nace, y ese es como nuestro contexto, y dejaría por ahí. Sí, digamos que respondiendo un poco a eso, los motivos, es verdad, ¿no? Yo concuerdo con Marlon. Nos decía que somos producto, pues, resultado de muchas experiencias que se han procurado eso, ¿no? Se han pensado como en las condiciones de vida de los habitantes, de nosotros mismos, y pues es que es crudo, ¿no? Resulta que siempre hemos como tenido muchas dificultades, necesidades, mucha carencia, lo que hablaba Marlon del olvido estatal, como que esas condiciones pues son muy latentes, y entonces ante estas condiciones pues nosotros nos decidimos organizar, sí, siempre como que vimos ese ejemplo en el barrio. Entonces fue interesante querer, digamos, continuar con esos trabajos que se preocupaban por el bienestar de la gente, sí, por brindar garantías dignas. Digamos que uno de los motivos pues es así como continuar los procesos, la experiencia, y pues también la necesidad misma de las personas, ¿no? Es como una necesidad de que tú ves unas condiciones, digamos, la precariedad de los niños en las que muchas veces se encuentran, y tú dices como, oiga, pues hagamos algo, ¿sí? Hagamos un taller, llevemos acá una actividad que les pueda brindar otro panorama, que venga, vamos a pintar. Hay muchos chicos que sí, como que no encuentran formas, no encuentran actividades para hacer en sus espacios, y pues ¿qué hacen? Delinquir, el consumo, todas estas dinámicas, digamos, un poco que pueden y se generan en este tipo de espacios. Pues digamos que nosotros reconocemos eso, sí, como que esos son motivos. Decimos, pues hombre, esta gente necesita espacios y necesitan oportunidades. Entonces pues nosotros como que nos hemos enfocado un poco en eso, ir a los espacios, como ver qué se puede hacer con simples cosas como lo que decía Marlon, fortalecer ese tejido social, y pues sí, de alguna manera solventar problemáticas, brindar otras posibilidades y como otros escenarios para que pues las personas no cambien su realidad misma en un facto, sí, como de facto, pero pues sí se den cuenta de que es posible hacer, digamos, comunalmente, pues sí, como en ese trabajo de apoyo mutuo, garantizar otras oportunidades. Entonces yo creo que un poco de los motivos es eso, es como pensar qué podemos hacer y que hay cosas por hacer. Bueno, sí, como lo venían ustedes manifestando, afortunadamente la UPZ 96, la parte alta de esta, digamos que goza de ese gran tejido social, hijos unos de otros. En ese sentido, digamos que podría preguntarles entonces, ¿cuáles son esas causas que identifican ustedes para que se hubiese presentado esta problemática en particular, esta problemática socioambiental? Bueno, sí, digamos que al respecto un poco es como esta negligencia, este abandono que ya se ha venido mencionando por parte del Estado, sí, es decir, existen, digamos, programas, claro, como de vivienda y de reubicación a ciertos, digamos, poblaciones que han ocupado territorios, digamos, considerados peligrosos y así, que, digamos, aunque son programas que se piensan en función de garantizarles y mejorar las condiciones de vida, pues distan y, digamos que, como que contrarrestan con la necesidad de las mismas personas, ¿sí? Porque son viviendas o muy lejos o que no tienen, digamos, una cercanía con sus territorios, ¿sí? Como que rompen un poco con esos lazos que se tienen en las personas mismas, ¿sí? Entonces, digamos que estos programas, si bien puede que hayan cositas, ¿sí? No son muchos, claramente, porque pues en muchas de las periferias de Bogotá existen estas problemáticas y pues no atienden concretamente la necesidad, ¿sí? Digamos que desdibujan como el panorama y digamos que se alejan de la necesidad que se busca solventar. Entonces creo que esa es una de las causas por las cuales aún continuamos como teniendo este tipo de problemas y pues en nuestros territorios. Bueno, ya digamos que agradeciéndoles Marlon y Diego, y resaltando pues el interés y el compromiso suyo con la convocatoria a esta entrevista, quisiera preguntarles cómo ustedes, como personas que hacen parte de esta entrevista, consideran que más allá del colectivo al cual pertenecen, más allá de la parte organizacional, ¿cómo consideran ustedes como personas
digamos, que se podría resolver esta problemática socioambiental en particular? Bueno, pues muchas gracias. Interesante, chévere cómo hacer estos ejercicios. Yo creo que son necesarios y precisamente eso. Yo creo que este tipo de escenarios y de ejercicios, digamos, desde la academia, que se piensen como este tipo de problemáticas y como que las lleven a las aulas, como que se problematicen en nuestros escenarios también de formación. Creo que también pueden ser estrategias que permitan no solo reconocer, digamos, tales afectaciones, porque pues ya se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de estos temas, sino también llevarlas a un plano más concreto, ¿no? Y establecer, digamos, líneas de atención, cómo formar a las comunidades y cómo atender, cómo establecer como comunicaciones más cercanas que permitan exigir o llevar, digamos, derechos de peticiones o hacer un tipos de exigencias ante las, digamos, instituciones para garantizarles como pues el funcionamiento de las mismas, ¿sí? Pues también digamos que no sé, pienso como en continuar, digamos, fortaleciendo los espacios y el tejido social, ¿sí? Como que visibilizando otras oportunidades que podamos generar desde el ejercicio, digamos que del encuentro, ¿sí? Desde el encuentro. Entonces yo creo que ese tipo de acciones como escenarios nos permiten continuar a solventar esas necesidades y desde el encuentro mismo yo creo que pueden ser como acciones y desde la organización, sí, afortunadamente como que hay organizaciones que aún buscan solventarse y encontrarse para pues rescatar como lo que más se puede de nuestras comunidades y así en función de eso pues minimizar como las afectaciones que podamos generar. Listo, digamos que hilando y finalizando la respuesta que da mi compañero Diego, yo digamos que apoyo la moción que plantea Diego y solamente sumaría que este tipo de problemáticas se pueden solucionar o tratar de solucionar un poco más humanamente o adecuadamente construyendo puentes, como lo mencionaba Diego, puentes entre la academia, lo académico, las organizaciones sociales, la gente y las instituciones sociales y públicas y políticas o bien sea de lo local, lo distrital o lo nacional, pero si no hay ese puente entre lo académico, lo institucional y lo social, entendido como la gente y las organizaciones, no pueden haber soluciones, digamos, reales y acordes para las necesidades de cada territorio, porque no hay que olvidar que cada territorio goza de unas particularidades, pero también de unas problemáticas muy específicas de cada lugar. Entonces siento que a partir de la creación de puentes se puede llegar a un diálogo y con inversión y demás, creo que desde ahí es donde se puede tratar de solucionar este tipo de problemáticas. Bueno, muchas gracias muchachos y nada, estamos hablando, seguimos construyendo y éxitos para ustedes en sus labores. Muchas gracias. Listo, hasta luego, gracias.